Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de perspectivas, el canal oficial en YouTube de condarco.com, esto dedicado al desarrollo, a encontrar caminos de coincidencia, de acuerdo, pensando en el desarrollo regional. Y bueno, en esto de pensar el desarrollo social, siempre convocamos diversos actores. Ahora nos vamos a meter en un temita que es complejo, pero tenemos un amigo nuevo que nos va a ayudar. Él es el ingeniero Antonio Álvarez, que dirige un instituto en la UTN. Gracias, César Boschi, cuando veas el video para que veas que me acuerdo de vos. Compartimos momentos cuando éramos muy jóvenes. Colimba se llamaba eso, por haberme intercedido para que esté hoy con Antonio. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo, porque en la UTN, por ahí en forma silenciosa, por ahí no tienen grandes prensas, las facultades, los ámbitos académicos, están trabajando en dos grandes carriles que ahora Antonio nos va a contar. Antonio, gracias por acompañarnos, gracias por la puntualidad y el aguante, y bueno, toleranos que por ahí somos, y vamos a bajarlo bien a tierra, hasta casi vulgares para hablar de inteligencia artificial, pero bueno, allá No, no, vamos. seguro. No, gracias a vos, Gustavo. Y yo, como siempre digo por ahí en las charlas, que a uno lo invitan acá y allá a charlar un poquito sobre estos temas, hay que hablar para Doña Rosa, porque además cuando los académicos nos hacemos los difíciles, además de que la gente no te entienda, a veces puede ocurrir que ni nosotros mismos entendamos el concepto, ¿no? Entonces, en general uno tiene que hablar, como vos decís, de manera llana. Yo te decía recién compartir un mate con vos, con tu audiencia. Y bueno, y a las preguntas que ustedes quieran, para eso estoy, ¿ah? Gracias, Antonio, gracias doblemente por la honestidad intelectual que no es menor, porque por ahí el mundo académico, que yo siempre he sospechado, guarda, que el mundo académico también está convocado a esta mesa grande de distintos actores sociales. Por ahí tendría que ser el cerebro que nos ayudara a pensar cómo logramos volver a ser el faro del oeste argentino que fue nuestra provincia y que hace Sin algunas duda, décadas hemos perdido. sin Pero duda. empecemos de cero, Antonio. Vamos a hablar con alguien que es lego en la materia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bien. Pues mira, para explicarlo como te diría, en términos muy sencillos y para tratar de entender lo que tenemos que entender, como vos que manejás un auto, no tenés que ser ingeniero mecánico para subirte al auto y manejarlo, pero sí tenés que saber ciertas cosas, ¿no? El tema de la conducción, las reglas de la conducción, algunas cuestiones mínimas de mantenimiento. La IA, en términos sencillos, es una suma de capas de tecnología que lo que tratan de hacer es emular a muchas de las funciones cognitivas que son propias de nuestro cerebro humano. La IA no es algo nuevo, la IA se remonta a la década del 1950, 1940 y pico, para los que han visto esa película hermosa que se llama Enigma, donde Alan Turing trata de inventar la primera computadora, tratan de generar ellos la primera máquina que descifrará un código que usaban los nazis en la época de la guerra, y a partir de ese grupo ya empezaron a trabajar en lo que se llamaba inicialmente la tecnología simbólica. Yo digo, las tecnologías simbólicas son aquellos programas secuenciales como la de lavarropa, ¿no? Donde vos le decís, bueno, hazte primero esto, después esto, después esto, después esto. Luego se fueron descubriendo otros tipos de tecnologías. Una muy importante es lo que se suele llamar el machine learning, ¿no? Máquinas que aprenden a reconocer patrones en particular. Todo esto que te estoy diciendo son, de alguna manera, emulaciones de lo que hace el cerebro humano. El cerebro humano un conjunto de redes neuronales que entre las tantas cosas que hace es reconocer patrones, porque reconocer patrones implican mayores chances de supervivencia. Cuando te digo patrones, te digo reconocer el rostro de la gente amiga, por ejemplo, reconocer el rostro de la gente enemiga, reconocer el rostro, por ejemplo, tiene mucha expresividad emocional. Entonces vos reconocés el patrón de un estado emocional en un rostro, ¿está bien? Y vos adecuás tu comportamiento a eso. O sea, si yo te veo a vos cara de enojado, digo, tengo que comportarme de cierta manera. Si te veo a vos todo contento y charachero, bueno, mi comportamiento lo adecuo de otra manera. No sé si más o menos se entiende. O Sí, sea sí, que sí. reconocer patrones en la naturaleza, reconocer los verdes, donde puede, donde puede haber alimentos, reconocer el color del agua. O sea, el cerebro
una red neuronal, tiene muchas redes neuronales cuya principal función es reconocer patrones en muchos ámbitos de la vida. Y después aparece otra capa, capas más profundas, que en el cerebro humano hacen a lo que nosotros llamamos la corteza cerebral, que ya permiten funciones todavía más complejas, no solo reconocer patrones, sino aprender cosas, tomar decisiones, planificar, eh, justamente comunicarnos, ¿no? El lenguaje. Entonces, lo que fue haciendo la IA, de alguna manera, con distintas capas tecnológicas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, fue generar una sumatoria tecnológica que hoy emula bastante bien algunas cosas que hace muy bien el cerebro. Y lo que ella hace es agregarle toda la potencia del dato y del cálculo de cómputo que permite que esto sea posible de la manera tan maravillosa que nosotros vemos, ¿no? De hecho, en el año 2017, los, los investigadores de Google desarrollan un algoritmo que emula algo muy importante que hace el cerebro, que es tener muy claro el tema de la atención. La atención, la función cognitiva que llamamos atención, es fundamental para muchísimas cosas. ¿Está bien? Porque si vos no te concentrás bien, no pones foco en algo, ya sea para leer, ya sea para mantener una conversación, ya sea para planificar algo, si esa parte de la atención la tenés muy dispersa, la cosa no funciona. Los primeros modelos de IA tenían una atención muy débil, hasta que este grupo que te digo de investigadores de laboratorios de Google en el 2017, o sea que estamos hablando de ayer, porque 2017 hace muy poquito tiempo, menos de 10 años, eh, descubrieron un tipo de algoritmo que emula la atención del cerebro humano muy bien. Entonces ya las IA a partir del año 22, los primeros modelos de ChatGPT, en lugar de darte respuestas disparatadas que te daban antes de esta época, ya con estos algoritmos empezaron a dar respuestas muy coherentes, muy factibles de ser creídas. ¿Eh? Lo que no quiere decir que sean exactas, lo que no quiere decir que no divaguen, que no alucinen, pero ya a partir de eso se logró un avance enorme con todas estas capas superpuestas que te estoy diciendo, la lógica simbólica, el machine learning, el aprendizaje profundo, así se llama, deep learning se llama esta última capa que yo te estoy diciendo de la IA, y todo ese conjunto es lo que llamamos inteligencia artificial, que tiene la enorme particularidad de que converjan tres cosas que hacen a la posibilidad de lo que llamamos IA. Primero, estos algoritmos, que es lo que te acabo de hablar. Todo lo que te acabo de hablar es algoritmos. O sea, logramos tecnologías algorítmicas bastante avanzadas que emulan bastante bien algunas cosas que hace el cerebro muy bien. Después se logró, por supuesto, la pregunta sería ¿por qué ahora la inteligencia artificial explota ahora? Porque se logró tener una masa crítica de datos enormes digitalizados, como nunca antes tuvo la humanidad, y que a través de todos estos años de la Internet se pudieron digitalizar montones de datos desde Wikipedia, redes sociales, todo lo que tenés en la Internet, toda la data, ¿no? Los millones y millones y millones de páginas web de todo el mundo. Entonces, todo eso, los datos, más el algoritmo, más parques tecnológicos de mucho poder de cómputo, que eso es fundamental para la IA, mucho poder de cómputo. Por eso vos vas a escuchar hablar de que la IA necesita estos parques tan enormes con esta cantidad de millones de placas Los de data procesamiento centers. paralelo. Los data centers, exacto. Por esto son de los data centers que estamos hablando, te diría, no son los data centers de procesamiento de datos normales, sino que estamos hablando de data centers que te procesan una cantidad enorme de datos y son extremadamente caros. Un data center de esos puede equivaler a un presupuesto, a un PBI de un país latinoamericano o de varios países latinoamericanos. Entonces vos vas a escuchar hablar, qué sé yo, de Elon Musk, que es tan famoso este hombre, ¿no? Y él tiene un modelo que se llama Grok, una inteligencia, porque estos algoritmos corren sobre esos data centers, ¿está bien? Y ese data center que él tiene allí vale 120.000 millones de dólares, ese data center. Los de Meta, ¿viste? Lo que tenemos en el WhatsApp, 70.000, 80.000 millones de dólares. Por ejemplo, hace poco había anunciado la gente de OpenAI, Sam Altman, había anunciado una inversión en la Patagonia nuestra de un data center, de un parque tecnológico, le llaman ellos, de 25.000 millones de dólares. O sea que no es de los más grandes, son data centers medio auxiliares. Y a eso sumarle el costo enorme que tienen energía, porque el consumo energético que tienen esos data Claro, centers energía son enormes.
y mantenerlos claro. fríos, ¿no? Y el impacto ambiental, porque vos tenés que mantenerlos fríos y tenés que consumir mucha agua para eso, ¿no? Claro. Entonces, eso, en California, por ejemplo, California están teniendo problemas muy serios porque hay muchos data centers de Microsoft, de Meta, del mismo OpenAI. Entonces ahí tienen problemas muy serios con el tema del agua porque muchas veces ocupa el recurso hídrico de agua potable. Y aparte, como te digo, el consumo energético, que es una barbaridad. O sea Antonio, que antes de para que la IA entrar, funcione, perdón, para cerrarte la idea, para que la IA funcione, tenés que tener esas tres cosas. El algoritmo, por supuesto, que es donde todas las empresas compiten, la cantidad enorme de datos, el acceso a esa cantidad enorme de datos, y después el tema de la energía, el tema de estos parques tecnológicos, el poder de cómputo que sea. Con eso recién la IA tiene los resultados que vos ves. Porque si vos cualquier algoritmo de eso los corrieras en tu propia computadora, los resultados que tendrías no tienen nada que ver con lo que hace cuando se corren en esos grandes parques, ¿no? Entonces, es todo un tema, la verdad que es todo un tema que hace que hoy muy pocas empresas puedan tener esos capitales tan grandes y vas a ver que los modelos grandes de IA son 7 u 8 modelos, hablando acá de la parte occidental nuestra, ¿no? Porque no hay país, no hay universidad, por ejemplo, que pueda tener un, un- un parque claro. tecnológico de esa dimensión, ¿no? Antonio, la capa que falta, no sé hasta dónde vos por ahí me ayudás, antes de entrar en el tema de la IA aplicada al desarrollo, es la cuestión sensible, la cuestión de manejo de emociones, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que la IA, mira, nuestro laboratorio, justo pegaste ahí en un clavo interesante porque nosotros, ¿cómo llegamos a esto de la IA? Nosotros veníamos trabajando hacía tiempo en lo que se llama la tecnología afectiva. Tecnología afectiva es una rama de la neurotecnología que trata de comprender de alguna manera el proceso emocional de los seres humanos y aplicar tecnología para distintas patologías. Nosotros estábamos trabajando en ese momento con el tema del autismo. Entonces, por ejemplo, una característica de muchos chicos autistas es que esto que yo te decía antes, ellos no reconocen digamos, la emocionalidad en el rostro del otro, entonces ellos actúan de manera un poco torpe a veces, ¿no? Muy típico en el Asperger inclusive, y ahí nosotros desarrollamos un sistema que permitía, un sistema vectorial, ¿viste? La palabra, vectorizábamos el rostro y con un trabajito, una interfaz de cerebro-computadora, aparecía el estado emocional y el pibe lo iba aprendiendo, ¿viste? Como una especie de training para reconocer emocionalidad. La IA, en realidad, hoy te puede emular muy bien la emocionalidad. Emular quiere decir simular la emocionalidad, pero por supuesto, como un algoritmo que es, no te va jamás a comprender la emocionalidad. La emocionalidad humana, por decirlo de alguna manera, está muy arraigada en todo lo que es lo que se llama el sistema límbico. Y es el primer sistema operativo que tuvimos los seres humanos como elemento de comunicación y de supervivencia. Entonces, los sentimientos, las emociones, tienen una función vital fundamental. Por ejemplo, el miedo es el que a vos te permite, bueno, si tengo que tomar medidas de protección, tengo que protegerme. La ira te permite defender tu territorio ante un ataque eventual. O sea, cada emoción tiene su correlato dentro digamos, del teclado de la supervivencia, ¿no? Que es enorme. Hoy la IA como te digo, como algoritmo, como tecnología, no puede sentir eso, no puede sentir la empatía, no puede sentir el sufrimiento, pero sí lo puede emular y cada vez lo hace mejor. Pero Lo que es finalmente, además, déjame hacer un paréntesis ahí, sí, finalmente es la acumulación de cosas adquiridas de atrás y ponerlas en práctica hoy, lo cual no me significa, me refiero a esto de lo neurocientífico, digamos, de la ira, de las sensaciones, de las emociones, pero en virtud del bagaje de millones de datos acumulados, pero puede haber tal una cual, nueva que estoy tal diciendo. cual, sí, 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 sí. Pero vos fíjate que hoy la IA lo emula también eso, el sentimiento, que hoy, por ejemplo, todo lo que te estoy diciendo del rostro, hoy tenés ya avatares que su expresión rostral es prácticamente muy emotiva, ¿no? O sea, lo emula muy bien.
y tenés empresas que se dedican a esto, lo cual es riesgoso en algunos aspectos. Mira, como todas las herramientas, como todas las tecnologías, vos cualquier, desde un cuchillo hasta la tecnología que se te ocurra, la puedes aplicar para el mal o la puedes aplicar para el bien. Sí, Si vos decís, toda esta parte emocional, yo la uso para generar distintos tipos de terapia en gente que se siente tal vez muy sola o en gente que tiene problemas de comunicación, está espectacular y de hecho se está haciendo. Pero también hay empresas que están usando esto para generar, por ejemplo, novias virtuales o para generar, vas a escuchar hablar permanentemente de tipos o de empresas que han estafado. Hoy está, por ejemplo, muy atacado el mundo de las citas virtuales, donde aparecen estos chatbots emocionales y mucha gente se prende con este tipo de ser digital y genera una confianza que a veces llega a ser enfermiza, a tal punto que les dan las cuentas bancarias, los accesos a las cuentas bancarias y terminan desplumados por organizaciones que en realidad son delictivas, ¿viste? Y con los adolescentes también es riesgoso porque los chicos en una edad de desarrollo se relacionan con estos chatbots virtuales y establecen un vínculo que a veces puede llegar a ser patológico. Entonces, digo, si bien la IA no tiene emociones, pero sí las puede emular muy bien y el que está detrás de esto puede usarlas a favor o en contra de la humanidad completa. De hecho, eh, yo creo no sé si estás al tanto, que hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, el Papa, si bien yo no soy, aclaro, una persona demasiado religiosa, nuestro amigo común sí, es César, viste, un tipo muy religioso en este sentido, pero la semana pasada el Papa León XIV, que creo que es el Papa que tenemos sí. ahora, largó una encíclica sobre la IA, que lo curioso de esa encíclica son dos cosas. Uno, donde él se centra mucho en los riesgos de la IA para todo esto que estamos hablando nosotros, a nivel de la humanidad, los cuidados que hay que tener, pero a él lo ayuda o trabaja en conjunto para elaborar la encíclica con gente de Anthropic. Anthropic es una empresa de IA de las más famosas que hay, es la dueña del modelo que se llama Cloud, que compite con ChatGPT y compite con OpenAI, pero lo que ha demostrado Anthropic dentro de este mundo, de estas empresas de IA, manejadas por gente que yo creo que muchos de ellos están bastante alterados mentalmente, ¿no? Eh, Te digo porque son gente que cuando uno los lee, por ahí te generan algunos interrogantes, por más que sean brillantes tecnólogos o por más que sean empresarios de la gente más rica del mundo. Entonces, esta gente de Anthropic se preocupa mucho y ha tenido, por ejemplo, un enfrentamiento muy fuerte ahora con Donald Trump porque no se opusieron a que sus modelos de IA, que son los más avanzados que hay hoy, fueron usados en la guerra de Irán. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, es todo un tema, el tema de la IA, el tema de cómo se imbrinca su uso con cuestiones éticas. Y yo creo que esa encíclica, que yo la leí muy sintéticamente, porque digo, no soy de seguir mucho los canales, digamos, religiosos, pero realmente está muy bien elaborada y se nota que ahí este Papa lo ha hecho con conocimiento de lo que está hablando, ¿no? No solo son expresiones, digamos, de portarnos bien, sino que él tiene en claro, por el asesoramiento que te digo de esta gente de Anthropic, cuáles son los riesgos reales que hay detrás de la IA, como las grandes oportunidades que también nos da. Pero que hay riesgos serios, es real que es así, ¿no? Eh, Antonio, ya te digo que de esta charla me va a tener que dar la revancha dentro de unos días. Contame un poquito de la inteligencia aplicada al desarrollo. Sé que hay prospecciones de suelo que se hacen con inteligencia artificial. Sé que hay controles en caudalímetros, en lugares de X, introduciendo un chip a tiempo real, te van informando los componentes, que no se desestabilicen, que no supere determinadas normas, te dice dónde sembrar. Bueno, es importante esto, más Sí. en un país subdesarrollado o en vía de desarrollo como el nuestro, donde hay muchas cosas por hacerse. ¿Qué opinión te merece este trabajo? Creo que una de las cosas que ustedes trabajan en el instituto que dirigís tiene que ver con esto. Mira, hay un poco, siempre en esto hay que separar la paja del trigo, como decían las abuelas, ¿no? Porque hoy cuando vos querés vender algo, ponele, qué sé yo.
juanperez.ia, ¿viste? O sea, la IA hoy se ha tornado una marca de venta, ¿viste? Entonces vos tenés la aplicación de la IA en distintas tecnologías, que es a veces, te diría, muy rudimentaria, o a veces no existe, pero igual te dicen esto se hace con IA, ¿no? Porque vende. O sea, yo tomo un dato y le aplico IA, que lo podés hacer, eso sin duda lo podés hacer. Pero ¿dónde la IA es muy fuerte? ¿Y cuál es cuál es el riesgo que tiene la IA? O mejor dicho, el riesgo que tiene no subirte al tren de la IA. En primer lugar, la IA es una tecnología, la primera tecnología, por lo menos hasta ahora, que se mete con las funciones cognitivas del ser humano. Todo lo que hace a algo que antes ninguna, todas las tecnologías antes eran instrumentales, ¿viste? Instrumental quiere decir que este micrófono, por ejemplo, en el que yo estoy hablando, es un instrumento que permite que mi voz se convierta en señales eléctricas, haga todo un recorrido y llegue a vos y estemos hablando, ¿no es cierto? Es un instrumento para eso. O una llave para sacar la rueda del auto también es un instrumento que te facilita. Las tecnologías generativas, como la IA generativa precisamente, en realidad, además de hacer esto que yo te estoy diciendo, incorporando la vieja tecnología, ella podría escribir el discurso que yo estoy hablando con vos, podría emular mi voz y hablar ella y hacer todo ella, tal vez mejor que yo, ¿viste? Porque yo le puedo decir, habla en tono shakespeariano, habla en tono georgiano, o habla como hablaba, qué sé yo, un relator de fútbol cualquiera, ¿viste? Un Y lo podés periodista hacer con tono académico, con tono vulgar, con lo que quieras. Exactamente. Entonces, la IA hoy te permite, como por sus propias características, esto que veníamos nosotros hablando, como procesa todos los datos del mundo, toda la historia del mundo que existe, te permite hacer eh, las cosas con mucha mayor eficiencia. Y como todas las tareas, una gran cantidad de tareas que hacemos nosotros habitualmente, tu campo, por ejemplo, el periodismo, el nuestro, la ingeniería, la abogacía, el diseño, el análisis de finanzas, esto que vos decís, las perspectivas de suelos, todo implica una cierta carga cognitiva. Hoy la herramienta por excelencia que maneja la carga cognitiva es la IA. Entonces, si yo tengo una empresa que se dedica, suponete, a análisis financiero, o una empresa que se dedica al periodismo, vos hoy no podés decir yo no voy a usar la IA, yo me opongo a usar la IA. De hecho, vas a ver que cada vez más en los periódicos, Sí, y vos totalmente. lo sabes mucho más que yo, ¿viste? Hasta ya los periodistas que hacen ni siquiera escriben el artículo. Sí, Y eso no está mal. ¿Viste? Alguna gente dice, "Uy, pero mira qué mal". Lo que tiene que hacer el periodista, y es el lugar que vamos tomando al lado de la IA, es revisar y garantizar algo que la IA jamás te va a garantizar, la fidelidad de la fuente que estás dando. ¿Está bien? Y como el 90% de la información que circula en Internet es información de muy bajo nivel de calidad, el laburo grande de hoy va a ser, para el caso de ustedes, garantizar que lo que están diciendo en el artículo, que lo puede haber escrito la IA o vos o quien sea, pero que esa información tiene una calidad de 100%, solamente lo vas a garantizar vos, no la IA, que además puede tener sesgo, que además puede tener errores, puede tener una serie de problemas. Entonces digo, ¿qué pasa si vos decís, yo no lo voy a hacer eso, no quiero trabajar con la IA? Y que vamos a quedar como quedaban los artesanos frente a los fabricantes, ¿viste? Cuando aparecieron estas tecnologías que permitían las realizaciones masivas de productos en serie, quedás en un rol de mucha desventaja. Entonces, hoy una empresa o una sociedad, que yo creo que venimos lentos en Argentina, venimos muy lentos, ¿no? Una sociedad que no se sube al tren de la IA, queda como mínimo un 30% en desventaja productiva frente a quien puede ser tu competidor. Y esto en los sistemas, o por eso hoy se habla, hoy vamos a escuchar hablar mucho de sistemas de desempeño aumentado. O sea, quiere decir que si un empleado, una persona está en un puesto laboral, cualquiera sea, a mí me sorprendió viendo en el caso del norte que hasta personas que colocan baldosas, ¿viste? Como decir, ¿cómo puede ser que la IA se meta en el mundo de un tipo que coloca pisos, ¿viste? Y a mí me impresionó porque estaba viendo que, por ejemplo, los tipos te sacan la foto, ¿viste? Del lugar donde van a colocar el piso, lo colocan en un programa bastante básico de inteligencia artificial, no son modelos, no te hace falta un cloud ni un chat GPT para eso.
Y entonces en ese programita el tipo le decía, mira, acá te entran tantas baldosas, los cortes que tenés que hacer son estos, el mejor piso para este tipo, la mejor ubicación es esta, te da distintas alternativas de juegos para que lo vea el tipo, digamos, tu cliente. Y después, si tenés máquinas que se puedan, máquinas cortadoras, ¿cómo le llaman esto? Las máquinas que te hacen los cortes, podés automatizar gran parte del proceso. Lo mismo está pasando hoy con un fenómeno que se llama la uberización del trabajo, donde vos ya cuando llamás a así como llamás al Cabify o al Uber, que te vengan a buscar, vos hoy hay empresas que se dedican ya no te comunicás vos directamente con el plomero, con el carpintero, sino que ellas te van enviando a la persona con una calidad, que te garantizan una calidad en el trabajo, te garantizan un tiempo, y la misma plataforma, esta con IA, va guiando al operario para que el trabajo en tu casa lo hagas lo más rápido posible. Entonces el tipo llega, le saca una foto, qué sé yo, una pérdida que tiene en un determinado lugar una cañería, y la IA le va diciendo tenés que hacer esto, 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 comprar los materiales acá, que es donde está más cerca. Todo eso se está metiendo ya en el mundo y hace que las empresas tengan más productividad. No que reemplacen al operario en sí mismo, que ese es otro mito que por ahí hoy se está revisando, porque hay empresas que sí, dijeron vamos a automatizar todo y echamos empleados, y los resultados han sido pésimos, ¿no? Pero sí lo que logra la IA es que vos la carga cognitiva que hay en tu empresa. Toda organización tiene una carga de conocimiento que viene por la experiencia, que viene por el saber de los empleados que tenés, que viene por todo eso. Hoy la parte, digamos, de bajo valor se lo das a la IA y haces que tus empleados se dediquen a trabajar más en la parte cognitiva y que crezca el conocimiento de la empresa y por lo tanto desarrollen productos de más calidad, mejores servicios, mejores editoriales, Al tener mejores. solucionado con la IA el cognitivo, no voy a dejar de funcionar cognitivamente. Bueno, ahí está el tema, que eso que vos tocaste ahí, pusiste un dedo sobre la llaga más seria que hoy hay con respecto a la IA, pero que viene antes de la IA. Fíjate que hay un fenómeno que se llama efecto Flynn. Flynn era un tipo que venía estudiando, un psicólogo, que venía estudiando el comportamiento del coeficiente intelectual. Él lo estudió desde mediados del 1850, por ahí el tipo lo venía estudiando. Y la humanidad fue aumentando a lo largo del tiempo, de un valor que teníamos promedio 70, 70 y pico del coeficiente intelectual, fue aumentando hasta un valor promedio que hoy está arriba de los 80 y pico, por ahí, 90. Y fíjate lo que pasó en el año 95, antes que llegara la IA, 1995, por primera vez este Flynn, este efecto Flynn, que siempre fue creciente del coeficiente intelectual, empezó a decrecer. Y todavía sigue decreciendo. Y te estoy hablando no de lugares que estén hambreados ni nada por el estilo. Estas mediciones se hacen en países, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, Alemania. No estamos hablando de lugares donde vos podés decir, bueno, acá están pasando hambre, acá no, no. Y los tipos empezaron a estudiar esto y dijeron, ¿qué aparece en esa época muy fuertemente? Las redes sociales. Y las redes sociales, o el uso de esta tecnología, eh, en particular tecnologías que se meten ya mucho en tu vida cotidiana, por te hablo de las redes sociales, te fragmentan algo que es fundamental para el cerebro, que yo te lo he mencionado recién varias veces, que es la atención. La atención, la función cognitiva llamada atención, es fundamental para todo, para memorizar, para aprender, para planificar, para tomar decisiones. Entonces, con esta cuestión de las redes, que es tan dinámica, este scrolling permanente, ¿no? Que te lleva la atención para un lado, para el otro, este, hace que por ahí se haya fragmentado mucho en las nuevas generaciones la capacidad de leer libros un poco más largos o varias páginas, de retener conceptos, de memorizar conceptos. Entonces, todo esto, todo este deterioro cognitivo, hoy se cree que con la IA, si nosotros la usamos mal, no solo que no lo vamos a poder corregir, sino que vamos a terminar peor. Entonces yo por ahí he hecho algunos artículos, algunos escritos donde yo hablo de la brecha zombie. ¿No? Brecha zombie quiere decir, acá puede ocurrir algo muy serio a nivel de humanidad, y es que aquellos que usan bien la IA van a potenciar sus funciones cognitivas, porque la IA es maravillosa para que vos aprendas mejor, tomes mejores decisiones, hagas mejores redacciones, etcétera. Pero si vos todo lo delegás en ella, es como si fueras al gimnasio y le decís a otro que levante las pesas por vos, que haga el ejercicio por Claro. vos,
y vos nunca vas a desarrollar tu sistema muscular. Y lo peor es que no lo vas a desarrollar. Vos sabés que en la biología todo lo que no se usa se degrada. O sea que vas a tener cada vez, y en eso las neuronas humanas, o sea, las redes neuronales del cerebro, funcionan exactamente igual que los músculos. Si vos no lo usás, se Se van atrofian. deteriorando, se atrofian, exactamente. Entonces, hoy se habla mucho del consumo pasivo de la IA, que es esto que hacemos muchas veces, de promptearla a ella, digamos, preguntarle a la IA como si fuera un buscador con asteroides, ¿viste? Un buscador Claro. potenciado. ¿Está bien? Pero ese no es el uso que hay que darle a la IA. La IA hay que darles otros usos, que es lo que se suele llamar hoy el uso de inteligencia aumentada, donde vos la usás de manera que refuerce tus funciones cognitivas, como usaría, qué sé No yo, que una las pala desplace, mecánica. ¿Ah? no que las Claro, reemplace. pero no que la reemplace. Cuando vos te colocaste en el rol de que la reemplace, y ahí venimos mal. Y ya eso está comprobado, se ha estudiado mucho. Hoy, por ejemplo, la gente del MIT te habla de la deuda cognitiva, que es decir, yo puedo generar, ellos lo estudian mucho con los alumnos, ¿no? Entonces dicen, bueno, un alumno puede generar un ensayo sobre cualquier tema con IA espectacular, al estilo Shakespeare, al estilo que se te ocurra. Un ensayo de 10, 20 páginas, ¿viste? Ahora, el pibe que hace eso no aprendió prácticamente nada y ellos estudiaron que ese efecto que le llaman de deuda cognitiva, que la gente que usa la IA, solamente la IA en modo pasivo para hacer este tipo de actividades y que no da el salto a la metacognición, o sea, no supera, digamos, ella a la propia IA, en ese aspecto, termina prácticamente sin retener nada, prácticamente sin aprender nada, y la memoria a corto plazo no fija los conocimientos para que pasen a de largo plazo. O sea que en 1 o 2 días ya se olvidó absolutamente de ese ensayo que teóricamente lo hizo él y era magnífico. En realidad lo hizo la IA. Y entonces hoy también hay otro problema que tiene que ver con esto que vos decís, que nos toca a nosotros en las universidades, que es lo que se llama el fraude académico. O sea, Claro, ¿cómo garantiza hoy una universidad que un pibe que te presentó una tesis espectacular, esa tesis no la hizo toda la IA? Entonces claro, ahora estamos viendo mecanismos de evaluación para tratar de impedir ese efecto que es tan negativo, ¿no? Porque podemos largar profesionales al mundo que sepan muy poco respecto al certificado que dice que sabe, ¿no? claro. Y esto es un problema. Antonio, te aseguro que me estás metiendo, obviamente uno le ha leído algo, al poquito, pero conoce, desde lo lego, pero conoce, pero los muchachos que nos están manejando los datos que estamos generando, que nos lo están hurtando, también hay que decirlo, nos tienen acotado en el tiempo. La Entiendo, semana que sí, sí, viene, entiendo. esto lo vamos a tomar como una introducción, todo lo que nos has dicho. La semana que viene sí quiero que hablemos de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo. ¿Te parece? Perfecto, a tu disposición y un placer. Es un tema que da para mucho, sin duda, ¿no? Sin duda. Por supuesto, pero viste que también los chicos no ven videos muy largos, así que No, les no, vamos no. a dar la posibilidad, Calculá. Che, y acá apelando a tu permitime que pase. capacidad de síntesis, que no creo que sea tu virtud, lo hagamos No, lo que pasa, escúchame, de paso aprovecho y paso un chivo, si vos me lo permitís. Nosotros, rápidamente. nosotros damos una diplomatura que se llama Diplomatura Universitaria de IA aplicada en educación o de IA aplicada al desempeño aumentado. Son dos distintas, ¿no? Y prácticamente están durando entre 6 y 8 meses estas diplomaturas. Entonces, te digo esto para que vos veas que es un tema que da para mucho, ¿no? Da para mucho, mucho, mucho. Totalmente. Entonces, sin duda que por ahí los tiempos se quedan cortos. Pero a tu Está bien, pero disposición, como Gustavo. nosotros tenemos un canal de YouTube estable y insistimos en el Bien. desarrollo, en los acuerdos, en los distintos actores sociales, el académico, por ahí podemos hacer una columnita cada 15 días, tampoco vamos a ser tan Sí, densos. sí, sí. Yo creo que, y te lo digo a vos como periodista, asumiendo tu trabajo, ¿no? Como divulgador, como gente que está en los medios, creo que la sociedad se debe a este debate sobre la IA, porque me parece que Totalmente. venimos muy lentos, muy dormidos con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Y en el mundo ya ves que hay otra dinámica que además puede ayudar a resolver problemas fundamentales como la educación, como la formación, como la salud, como vos decís, el Mirá, el tema desarrollo. de la salud, y con esto te despido porque esta gente no perdona.
El mal manejo de las emociones lo pagamos con el cuerpo, con el lomo. Mirá vos si aprendemos a No, manejar las emociones. de eso no te quepa ninguna duda, ninguna duda. Antonio, un abrazo grande, gracias y vamos a avanzar más fuertemente. No, gracias a vos, che, gracias a vos. Un Chao, mi placer y hermano. saludo a todos tu audiencia. Chao, chao.